Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca ver la unidad número 2, sesión número 2. El dialecto, el tema del dialecto. El dialecto es conocido como un sistema lingüístico que deriva de otro, pero no exhibe una diferenciación suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos son en realidad formas particulares que tenemos al hablar o escribir en una determinada lengua. Nosotros nos damos cuenta que el dialecto en lingüística se utiliza la palabra dialecto para referirse a las distintas variedades o variantes de realización de una misma lengua, especialmente a las variantes geográficas o de regiones. Dicho modo más simple, un dialecto es una forma de materialización de una lengua, o sea, en forma específica de hablar un mismo idioma, que es compartido por una comunidad de hablantes, una ciudad, una región, un país, una comunidad o un continente. Esto dependiendo de qué tan amplia sea la perspectiva que se tiene y que se distingue de otras formas de habla propias de otras regiones u otros grupos. Por ejemplo, el idioma español es hablado en España de cierta manera más o menos homogéneo, o sea, más o menos igualito. Y en América, el español, es hablado muy diferente. En América, más o menos también homogénea, pero a partir de estas distinciones, comenzar a distinguir entre España y América, las diferencias entre uno y otro pueden ser tan puntuales como en el primero el uso de la palabra vosotros, en la segunda persona del plural informal. Nosotros algunos decimos vosotros, otros decimos en otros países ustedes, no utilizamos el vosotros. Los dialectos entonces forman parte siempre de una misma lengua y es incorrecto catalogarlo al dialecto a una lengua que poseen pocos hablantes. Los idiomas poseen una historia independiente, aunque tengan estos siempre unos puentes y conexiones con otros idiomas. Tienen sus normas propias y una lógica particular. Por lo contrario, estos dialectos son variaciones o, si se quiere, distorsionar de la norma ideal de un idioma. Así, por ejemplo, las lenguas aborígenes de los pueblos colonizados por Europa en América, África y Asia son eso, idiomas, lenguas propias y no dialectos. Esta diferencia es muy importante que ustedes aprendan, pero como muchas cosas del idioma, dependen en gran medida del punto de vista. A nadie se le ocurriría hoy en día catalogar el español, el francés, el catalán, el italiano y otras lenguas romances como otra cosa que idiomas propios y autónomos. Pero si adoptamos una perspectiva histórica, concluiremos que no son más que dialectos del latín, de la lengua del antiguo imperio romano, que murió hace mucho tiempo ya atrás. Por lo tanto, estos dialectos pueden ser considerados más meras variantes regionales de un mismo idioma, que aunque siempre existe la posibilidad de que con el pasar de los años estos acaben convirtiéndose en idiomas distintos. En cambio, nosotros podríamos referirnos a los modos de hablas de una clase social o un grupo más pequeño dentro de una misma comunidad. Estas características de los dialectos son las formas comunes o tendencias del habla de una misma lengua, pertenecientes a comunidades distintas y por lo general geográficamente distintas también. Otra característica de los dialectos es que pueden contener a la vez unos subdialectos o formas dialectos más particulares. Otra característica es que son en general mutuamente inteligibles.
¿Qué quiere decir inteligibles? Sin necesidad de un aprendizaje o un estudio previo, el hablante de un dialecto como el español americano y otro hablante del español peninsular pueden entenderse mutuamente. Otra característica de los dialectos es que puede diferir sustancialmente de uno al otro. Existen diferentes tipos de dialecto. Dentro de estos tipos de dialecto, nosotros tenemos el dialecto, el general o el estándar, el regional, el urbano. En el sociodialecto o el sociolecto, la lengua no escolarizada, la lengua escolarizada, la lengua profesional o técnica. También están aquí las jergas. Encontramos la lengua que utilizan el lenguaje de los niños, el lenguaje que utilizan los adolescentes y el lenguaje que utilizan los adultos. Pero si nos vamos a estudiar nuestro país, Ecuador, nosotros también tenemos un dialecto en cuanto a las regiones, a las costas, la sierra, el oriente, la península insular. En la costa, por ejemplo, decimos caleta. El significado de caleta es casa, cana, cárcel, aniñado, rico, posi, correcto, lámpara, algo poco realista, mentiroso. Cuando le dicen eres lámpara, significa eres mentiroso, les quieren decir. Paco, al policía. Ahí viene el Paco, un policía. En la sierra también tenemos otros tipos de dialectos, como por ejemplo, atatay, que quiere decir o denota repulsión. Achachay, que nos quiere decir, que nos expresa como frío. Suco, rubio. Él es suco, dicen. O sea, significa que él es rubio. Cachar, entender o comprender. Yucho, desnudo. Ñaño, hermano. En el oriente, tuco, fuerte. Pelado, niño. Pelada, niña. Cacho, mentira. Paco, policía. Y en Galápagos, el dialecto que utilizan en Galápagos es desde la costa ecuatoriana. La ortografía. Vamos a conversar de la ortografía. La ortografía que es un punto muy importante, ¿no? La ortografía, ¿qué es la ortografía? La ortografía es un conjunto de reglas, de normas que rigen la escritura convencional de una lengua, o como nosotros solemos decir puntualmente, el modo correcto de escribir. Este nombre proviene de las voces griegas otor, que significa recto o escrito, y grapein, que significa escritura, pero comenzó a usarse en español a partir del siglo XVIII, cuando en 1727 se establecieron las primeras normas ortográficas del idioma por parte de la Real Academia Española. Hasta este momento el español se escribía de maneras muy diversas, a veces atendiendo a la fonía de las palabras, otras a sus orígenes etimológicos o a las tradicionales. Como otros aspectos de la lengua, la ortografía es un concepto mutable a lo largo del tiempo, pero fijo en un momento dado. Es decir, que en un instante específico, cómo escribir las palabras para que sean comprendidas cabalmente. Pero dicho este modo de escribir será distinto dentro de unos varios años, puesto que las lenguas son organismos vivos y cambiantes. Muchas lenguas varían sus normas ortográficas para adaptarse a las necesidades de donde están ubicados. A veces como una manera de actualizar la grafía de la lengua y otras con el propósito de hacer la grafía más simple, más competitiva, o un nivel internacional. En estos casos nosotros vemos que la ortografía consiste en normas convencionales, o sea, acordadas por convención. Por ejemplo, en el caso del español, las 22
academias oficiales que existen en el mundo colaboraron para conservar un conjunto estable y universal de normas ortográficas. Así, sin embargo, la ortografía española ha variado también. Muy poco desde que hubo esta publicación en 1854 de la ortografía de la lengua española. ¿Por qué es importante la ortografía? Porque juega un rol vital en la estandarización de la grafía de una lengua, es decir, en la normalización, unificación y universalización de los modos de escritura, de modo de garantizar el entendimiento de un estricto por cualquier hablante de una misma lengua. Esto nos hace muy evidente. Si nosotros pensamos que en el español del siglo XVIII existían altísimos márgenes de ambigüedad respecto a la grafía de las letras, cuyos sonidos son similares como la B, la V, la Y, la W, la S, la Z, la C, son completamente similares. Y por esto existen ciertas reglas ortográficas. Entonces nos damos cuenta que la finalidad de la ortografía nace a partir de la convención aceptada por una comunidad lingüística, que estas reglas ortográficas en general no tienen una relación directa con la comprensión del texto, que la ortografía en definitiva nos ayuda ¿a qué? A mejorar nuestra forma de escribir, inclusive hasta nuestro dialecto. Por ejemplo, nosotros vemos el hay, ahí, hay, allí y hay, que siempre nos confundimos, ¿no? Hay con H significa del verbo haber. Ahí con H intermedia estamos hablando de un lugar, de una ubicación. Hay, que es una exclamación, ¿no? Ay, me duele la cabeza. Ay, me pinché. Allí, que es de un lugar. Allí está la botella. Estoy hablando del lugar. Y ahí, algo que no existe. Esta palabra no existe, está incorrecta. No se debe de escribir ahí con sin H, H intermedia y la I griega. El uso correcto del por qué, que también nos sabemos confundir. ¿Por qué? Cuando se trata de una conjunción casual. Ahí utilizamos el por qué. Cuando hablamos de una razón, de un algo, no iré a tu casa porque está lloviendo. Estoy dando una razón de algo. El por qué separado y con tilde es el por, que es una preposición, y el qué, que es un pronombre netamente interrogativo. El por qué con tilde y unido, esto es un sustantivo de razón. Por ejemplo, no me convence el porqué de su partida. Estoy dando una razón. ¿Por qué sin tilde separado? El por, que sabemos que es una preposición. Y el que viene a ser ya aquí un pronombre relativo, porque no lleva tilde. Si colocáramos la tilde, sería un pronombre interrogativo. Entonces, generalmente, este por qué se lo utiliza en ciertos como ejemplos como el de ahorita, ¿no? Estos son los motivos por qué no he avanzado. También estoy dando como una explicación. Muchas gracias.